Una vez más, qué bueno retomar un tema que me parece trascendental, y es cómo podemos honrar a nuestro Dios en cada una de las etapas de nuestra vida. En el tema pasado vimos la honra o el consejo que el Señor deja en las Escrituras para el niño, el joven y el adolescente, y ahorita miremos qué se habla para esta etapa de la edad adulta, que no solamente es la etapa más larga, sino que es trascendental las decisiones que aquí se tomen, porque igual, en cierto modo, nos estamos alistando para pasar a la siguiente etapa, que es la de la vejez. ¿Cuáles son esos consejos que nos da la palabra de Dios? Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 33, un texto conocido por la mayoría de los cristianos, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir como añadidura. Ese es un consejo de las Escrituras, un consejo de la palabra del Señor. Entonces, tengamos pendiente, porque quiero ahondar un poquitico en lo que significa cuando Cristo dice: busque primero mi reino, que lo demás viene por añadidura. Tengamos en cuenta entonces lo que el Señor expresó en Mateo 6:33, precisamente refiriéndose a cuál es mi prioridad, cuál es su prioridad, cuál es nuestra prioridad. Para el Señor, hablando en esta etapa adulta, dice que deberíamos tener como prioridad su reino, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas en las que nos ocupamos, que es el estudio, que es las preparaciones, inclusive porque es la edad con quién me casaré, qué carrera voy a tomar, todas estas cosas de universidad, de con quién voy a compartir el resto de mi vida. El Señor está diciendo: si yo soy tu prioridad, esas demás cosas yo las voy a añadir, se van a dar dentro del plan y del propósito de Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros realmente no ocupamos el tiempo apropiado para el Señor, precisamente por las múltiples ocupaciones? Esta etapa adulta es donde estamos en diversos compromisos, de muchas cosas estamos ocupados. Por eso el Señor puntualiza que si Él es la prioridad, nosotros vamos a poder atender y disfrutar de las áreas en las que nosotros nos veamos involucrados, ya sea familia, sea trabajo, sea capacitación, preparación, cual sea en lo que el Señor nos permita desarrollar el don o el talento que a cada uno nos dio. Si Él es la prioridad, Él dice: lo demás ya va a venir como añadidura. Pero es fundamental, porque como en esta etapa madura es donde se hace familia, se casa la persona, tiene sus hijos, hay un consejo que vale la pena atender. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, hay una frase que quiero que le preste atención, porque dice: no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, note que esta frase del apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, donde dice que no nos engañemos, está hablando precisamente que todo lo que sembramos en el corazón, si hablamos que hemos formado familia, todo lo que sembramos en el corazón de la familia, sobre todo, y considero que principalmente en el corazón de nuestros hijos, es lo que realmente vamos a cosechar en nuestra vejez. Recuerde que estamos analizando honrar al Señor en las diferentes etapas de nuestras vidas, y ya estamos en la etapa de la adultez, de la etapa madura, ya donde estamos adultos y desarrollando o disfrutando ya de familia. Entonces tenemos que poner en práctica
el mismo Señor lo coloca en unos lenguajes que es bueno no perder de vista. Él habló de la regla de oro, esa regla de oro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos una observación a Mateo 7:12, es lindo donde el Señor dice: así que todas las cosas, ojo con esto, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de Dios, o la ley y los profetas. Entonces note que el mismo Señor a través de las Escrituras nos está precisamente diciendo, la palabra está comprobando qué estilo de vida estoy yo llevando, qué cosas quiero que mañana otros hagan conmigo. Entonces, note que el cuidado que el Señor está teniendo es en esta etapa de tu vida, ¿qué quieres disfrutar mañana? ¿Qué quieres disfrutar en tu vejez? Pues escuchemos la Escritura. Eso que yo quiero que otros mañana hagan conmigo, entonces eso lo debo estar hoy ya practicando con los que están en mi casa, los que están a mi alrededor. Ahora, en esto que el Señor me ha permitido servir y por su misericordia pastorear, escucho mucha gente con temas de salud quejándose. Esta es una etapa también donde hay que prestarle mucha atención a nuestra salud. ¿Por qué? Porque igualmente, de acuerdo al cuidado que tengamos con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, entonces, ¿quién más va a cuidar tu cuerpo? ¿Sabe qué dice Eclesiastés 2:25? Dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Nadie te va a cuidar a ti mejor que tú mismo. Y ya por muchos medios usted se va a dar cuenta que está comprobado que llevar estilos de vida equivocados son causa de millones y millones de tragedias y de muertes. Entonces, ¿cómo estamos de ejercicio? ¿Cómo estamos de salud? ¿Cómo estamos porque parte de eso también estamos preparándonos, recuerde, para una vejez. Le animo a estar atento, que la misma palabra dice que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Bueno, estamos entonces hablando de que en esta etapa madura tenemos múltiples ocupaciones, múltiples compromisos, pero que lo sabio es buscar al Señor primeramente, su reino, y las demás cosas vendrán por añadidura. También pudimos ver la importancia de cuidar la familia, sembrar, dejar una buena historia, unos buenos recuerdos en nuestros hijos, en nuestra familia, porque recuerde que ya estamos avanzando para llegar a nuestra próxima etapa, que es la vejez, pero más adelante hablaremos de ella. Ahora, me llama la atención que Proverbios da otro consejo, Proverbios capítulo 23, versículo 22, donde lamentablemente la mayoría cometemos el error de descuidar o de olvidarnos de nuestros padres cuando ya llegan a una edad anciana. Y note lo que dice la Escritura, el Señor a través del proverbista, dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, óyelo. Y dice: y cuando tu madre envejeciere, dice la Escritura, no la menosprecies. Lamentablemente en la edad adulta es cuando llega también el tema de retribuir, o debiera ser, cuando ya llegan nuestros padres, abuelos, debiéramos retribuir a nuestros padres ese cuidado que tuvieron con nosotros en la edad adulta, mientras tenían su fortaleza y esto, porque igual usted y yo nos vamos a enfrentar a la vejez. Hoy ya muchos de nosotros, usted que me está escuchando, puede estar ya enfrentándose a la vejez de sus padres. ¿Y qué es lo que la Escritura como consejo nos dice? Precisamente cuidar de nuestros padres en su vejez es lo bueno.
es lo agradable delante del Señor. Escuche lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 4. Dice: pero si alguna viuda, dice, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Note, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, el Señor está mirando esto. El Señor está mirando qué tan ocupado, qué tan interesado estoy en la condición de mis padres, en la condición de mis abuelos, en la condición de mis padres que desgastaron su fuerza para atenderme, para darme lo que necesite. Pues para Dios esto es agradable, que nosotros estemos atentos con nuestros padres. Por eso también se puede hablar de esta etapa donde el Señor nos llama a prepararnos para tener el nido vacío. Hay personas que no se preparan para esto. En esta etapa adulta, los hijos crecen, los hijos tendrán que, lo normal es que ellos busquen su propio hogar, su propia familia. De hecho, la Escritura dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y hará una vida independiente. Entonces, esta edad también nosotros nos debemos preparar para tener el nido vacío. Entonces, la edad adulta es el tiempo que también he escuchado y muy apropiadamente que se dice que es el de las despedidas. Porque ahí despedimos a nuestros padres, bien sea partieron con el Señor, ya culminaron su estadía sobre la tierra. Entonces, hay que prepararnos para esto, porque se fueron. Si están en Cristo, pues se fueron a la presencia o en la presencia del Señor. Despedir a nuestros hijos, precisamente porque comienzan un nuevo camino, hacen sus hogares, hacen sus familias, que tanto te estás preparando para eso, para ver el nido vacío. Entonces, esto lo considero que es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda precisamente para poder pasar sanos a la etapa que viene, que es la etapa de la vejez. Entonces, aseguremos, honremos a Dios, aceptemos, recibamos y sobre todo creamos los consejos que Dios tiene para cada una de las etapas de nuestras vidas, para que así cuando lleguemos a esa edad de la vejez, de la que pronto quiero también tomar unos minuticos y compartir, usted pueda aún en esa etapa honrar al Señor en la culminación de sus días. Recuerde que no lo digo yo, lo dice el Señor. La edad suya y mía, dice la palabra, son 70, 80 años. Dice que después de esto es fatiga de la carne. Entonces, ¿qué quiero con esto? Que en cada etapa de nuestras vidas podamos recibir el consejo de Dios. El mejor consejo es el consejo de Dios, aplicarlo a nuestras vidas para que definitivamente lo honremos a Él, tanto en el inicio de nuestras vidas, en la mitad de nuestro tiempo, pero también lo podamos honrar. No hay nada más lindo que ver abuelos confiando en Dios, confiando en la palabra, sabiendo que les espera un mejor lugar, que es en la presencia del Señor. Bueno, espero que el tema esté agradable para usted, porque igual como lo hemos estado viendo, todos vamos a tener que enfrentar estas diferentes etapas de la vida. Pero permítame ir concluyendo con los consejos. ¿Qué dice las Escrituras para los ancianos? Porque la vejez estamos hablando de la última etapa en el camino de la vida. Y muchos, dolorosamente hay que decirlo, al llegar a esta etapa, uno encuentra, la mayoría de ancianos los encuentra deprimidos, los encuentra con un carácter muy fuerte, que inclusive dicho y oído por muchos de ellos que ni ellos mismos se soportan. Pero como hijos de Dios,
lo que encuentro en las Escrituras es que el Señor quiere que aun cuando lleguemos a esta etapa de la vejez podamos llegar con gozo, saber precisamente, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender que el Señor no quiere que estemos en ese estado depresivo, angustiado, amargados, no, sino que precisamente lleguemos al final de la carrera con gozo. Y aquí sí vale la pena prestarle atención a la Escritura, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 en adelante, porque es la palabra que nos invita a aceptar los cambios, esos cambios inevitables en tu vida. Escuche lo que dice la Escritura: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y escuche cómo el escritor de Eclesiastés dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas se vuelvan las nubes tras la lluvia. Entonces dice: cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, es lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque han disminuido las muelas y se oscurecen los que miran por las ventanas, hablando precisamente de cómo la vista se va apagando, y las puertas de afuera, refiriéndose a las orejas, a los oídos, dice, se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave. Cuando usted ve al anciano que ya casi no duerme, se levanta temprano. Entonces la misma Escritura está hablando de que esos cambios son inevitables, y qué bueno que el anciano los pueda recibir con gozo, con bendición, y lo pueda recibir con alegría. Entonces aquí estamos viendo la importancia o cómo más bien el Señor a través de la Escritura nos da consejos para las diferentes etapas de nuestra vida. Pidámosle al Señor que lo podamos honrar no solamente en la niñez, en la vida adulta, sino también en la vejez, y que podamos terminar nuestros años con gozo, con vigor, con alegría. El apóstol Pablo inclusive escribió en las Escrituras que él estaba ya próximo también a partir con el Señor, pero dijo: quiero terminar mi carrera con gozo, con alegría, he peleado la batalla, he guardado la fe y quiero disfrutar esta última etapa de mi vida y glorificar también el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver este video, por acompañarnos, y esperamos que ojalá lo compartas también con otras personas para que puedan recibir también la palabra de vida que nos nutre y nos alimenta.